Bienvenidos a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. La invasión rusa en Ucrania ha creado un escenario muy peligroso, cuyas consecuencias pueden ser devastadoras, sobre todo para una infancia que ha crecido en medio del conflicto, soportando durante años bombardeos, violencia y desplazamientos forzados. Una de estas consecuencias son los diversos traumas que la guerra puede dejar en los más pequeños. Cuando las palabras fallan, pintar a veces ayuda. Desde hace semanas, la clínica psiquiátrica más grande de Leópolis atiende a cada vez más niños con graves traumas de guerra. Vasilina es de Kharkov. Vio cómo las bombas destruían su ciudad natal y mataban a mucha gente. Fue evacuada, pero sus padres siguen en Kharkov. ¿Qué estás dibujando? La bandera de Ucrania. ¿Y por qué dibujas la bandera? Porque ganaremos. Los terapeutas dicen que dibujar ayuda a muchos niños a procesar sus experiencias. Muchas veces no pueden hablar del tema. Incluso los más pequeños se dan cuenta de lo que ocurre. Los padres y los abuelos intentan explicar a los niños con delicadeza lo que está pasando. A veces actúan como si todo fuera un ejercicio, un juego o algo así. Pero entonces los niños responden: no, vivimos en una guerra. Es una guerra de verdad. Lo que más le duele a la doctora es que los niños buscan explicaciones para el horror. Algunos empiezan a dudar de sí mismos. A veces los niños creen que esto tiene que ver con su comportamiento, que ha ocurrido porque hicieron algo malo. Entonces, intentamos explicarles que viven en un país libre e independiente. No violamos ninguna frontera, no nos comportamos de forma agresiva con otros países. Así que no es su culpa, no es su culpa en absoluto. Los niños suelen tener trastornos del sueño, cambios de humor y se tornan apáticos. Muchos preguntan a diario si podrán volver a su antigua vida. Me apena mucho mi país. Antes vivía en una ciudad tan bonita. Ahora todo está destruido. El equipo de Oksana intenta acercarse a los niños con juegos y música. Se sorprenden de la capacidad de los jóvenes pacientes para superar circunstancias traumáticas. A veces nos preguntamos quién trata a quién, si nosotros a ellos o ellos a nosotros. Funciona en ambas direcciones. Ellos nos aportan mucho. Si no estuvieran con nosotros, estaríamos mucho peor. Oksana ha aprendido que los médicos no deben dar falsas esperanzas a los niños. La situación es complicada. Lamentablemente, los más inocentes tendrán que vivir con ello durante mucho tiempo. El conflicto en Ucrania está acabando con décadas de avance en los sistemas de salud del país. Están quienes han quedado sin atención médica ni la posibilidad de escapar de la guerra. Quienes han logrado alejarse viven con el miedo a ser sorprendidos. A continuación, una mirada a la vida de un joven con síndrome de Down que ha encontrado en el arte la manera de permanecer con esperanza. Él es Valentin Radchenko, un ucraniano que, como tantos otros, padece ansiedad e insomnio cada vez que escucha las sirenas antiaéreas. Este joven de 33 años con síndrome de Down sufre las consecuencias de una guerra que retumba constantemente en su cabeza y en la que solo encuentra paz en su refugio personal, la pintura. Cuando las tropas rusas llegaron a las puertas de Kiev, Valentin y su familia huyeron a su humilde casa de campo en Maliutianka, un pequeño pueblo cerca de la capital donde han permanecido escondidos y han pasado largas noches encerrados en un diminuto almacén subterráneo. Valentin asegura que está muy asustado, cuenta que durante la noche sufre mucho dolor en la cabeza. Sin embargo, se pone a pintar y se siente mejor, explica. Estos son los lienzos, cartulinas y libretas en las que ha plasmado sus emociones en estos tiempos de guerra que definitivamente han influenciado su obra. El hundimiento del Titanic, tanques, aviones de combate y bombas están representados en los dibujos de este artista que también ha retratado a sus familiares, vecinos y amigos a los que la guerra ha apartado de su lado.
Los bombardeos le arrebataron el sueño y en sus oídos retumba constantemente el mismo sonido, el ruido de los tanques y las bombas. Según la organización Down Syndrome International, las 2,7 millones de personas con algún tipo de discapacidad en Ucrania sufren un impacto y riesgo desproporcionado de violencia, muerte, traumas o incluso de abandono y abuso sexual. La falta de accesibilidad a refugios ha provocado que muchas de las personas con síndrome de Down en Ucrania se hayan visto obligadas a quedarse en sus casas, como es el caso de Valentin. En el país hay alrededor de 15.000 personas con síndrome de Down, con 350 recién nacidos cada año. La ONG Ukrainian Down Syndrome Organization sigue prestando asistencia en línea a cientos de familias, a las que también apoya económicamente ante la escalada de precios de los medicamentos que cada vez son más escasos en Ucrania. El derecho al aborto en Estados Unidos se ha visto en riesgo luego de que se filtrara un documento oficial que podría anular la facultad de una mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo. Aunque este borrador no tiene un efecto inmediato en las leyes actuales, de anularse el fallo Roe versus Wade, habría la posibilidad de que más de la mitad de los estados de la Unión Norteamericana prohíban el aborto. El director general de la Organización Mundial de la Salud defendió el miércoles el derecho al aborto. En un mensaje en Twitter, señaló que las mujeres deberían tener siempre derecho a elegir cuando se trata de su cuerpo y su salud, y añadió que restringir el acceso al aborto no reduce el número de procedimientos, sino que empuja a mujeres y niñas hacia los inseguros. Aunque no mencionó directamente a Estados Unidos, su declaración coincide con la posibilidad de que el Tribunal Supremo de ese país ponga fin a ese derecho. El lunes, el sitio web político reveló un documento interno que apunta a que la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo están dispuestos a enterrar la decisión Roe versus Wade de 1973, que protege el derecho de las mujeres estadounidenses a interrumpir su embarazo. El Tribunal Supremo confirmó la autenticidad del texto, un proyecto de sentencia fechado en febrero, pero subrayó que no representaba una decisión definitiva. La difusión del documento llevó a miles de personas a salir a las calles de varias ciudades de Estados Unidos para defender el acceso al aborto o para promover su abolición. Según la OMS, los abortos inseguros causan cada año unas 39.000 muertes en todo el mundo y hacen que millones de mujeres sean hospitalizadas por complicaciones. La mayoría de estas muertes se concentran en los países de bajos ingresos y entre las personas más vulnerables. Las úlceras en personas con diabetes suelen ser los precursores para la amputación de alguna extremidad del cuerpo, además del gran costo económico que conllevan para los sistemas de salud y las consecuencias psicológicas y sociales para quienes atraviesan esta experiencia. Por esta razón, una empresa tapatía busca aprovechar las ventajas de la nanotecnología para el cuidado de pacientes con lesiones por diabetes. Recientemente, la población mexicana se ha percatado de un alza en los precios de medicamentos y tratamientos. De acuerdo con los datos de la cuenta satélite del sector salud del INEGI del 2020, los precios en el sector salud han tenido un incremento del 3.1% respecto al año pasado. Lo cierto es que este aumento ha afectado de igual manera a otros tratamientos como el de la diabetes, enfermedad que en México se encuentra en el tercer lugar de las principales causas de muerte durante la pandemia. Afortunadamente, los avances tecnológicos y científicos se han enfocado en desarrollar productos para el tratamiento de enfermedades a un costo menor de los ya disponibles en el mercado y que ayudan a aprovechar de una mejor manera los residuos orgánicos que generan algunas industrias. Tal es el caso de Enrique González, director y cofundador de la empresa tapatía Nanoblast, que desde hace 5 años busca lanzar al mercado un apósito. Se trata de un producto sanitario en forma de gasa que tiene como objetivo acelerar la cicatrización de la piel en heridas crónicas como las que padecen en miembros inferiores algunos pacientes con diabetes, y que tiene como base material el desecho orgánico de la industria tequilera, el bagazo del agave. En búsqueda de opciones que permitieran hacer más accesible el tratamiento de las úlceras crónicas, pensaron en materiales orgánicos que se desechan de algunas industrias y pueden ser aprovechados en función de la medicina y al mismo tiempo ayudar al medio ambiente.
Fue así cuando comenzaron a experimentar con el bagazo del agave, el cual, al ser procesado correctamente, es posible convertirlo en una estructura que cumpla la función de un apósito. Este tipo de apósito se originó a partir de las historias familiares de los fundadores de Nanoblast, en los que cada uno acompañó a uno de sus familiares diabéticos en el cuidado y limpieza de una úlcera diabética. Entonces, desafortunadamente, lo que vemos es una tasa de amputaciones altísima. Cada 30 segundos una persona a nivel mundial es amputada, y en buena medida porque no recibe el tratamiento adecuado. Así que buscamos hacerlo accesible para reducir esa cifra. Porque una vez que la persona pierde un miembro, no nada más estamos hablando de la incapacidad que va a producir. La esperanza de vida de las personas amputadas generalmente es entre 3 y 5 años. Entonces, evitar una amputación es salvar una vida. Y pues para nosotros la lógica fue, si logramos hacer que los materiales de curación sean accesibles y más eficientes, podemos salvar las vidas de las personas que lo necesitan. Este apósito, que se dispone a cortar los tiempos del tratamiento del pie diabético, es creado a partir de una tecnología patentada en la que se desarrollan andamios moleculares, en donde el bagazo del agave se modifica a un nivel tan pequeño que solo es posible dentro del campo multidisciplinar que caracteriza la nanotecnología. Cuando hablo de nanotecnología, hablo de algo que está abajo del rango de 100 nanómetros. Por eso nano es tan importante, porque no es propiamente una ciencia, sino un campo que nos permite hacer las cosas tan chiquitas que generamos materiales innovadores. A pesar de que los beneficios que se pueden obtener dentro del campo de investigación de la nanotecnología son grandes, en México aún es un campo poco desarrollado y divulgado. No obstante, proyectos como el apósito con base de bagazo del agave de Nanoblast muestran que este campo tiene un sinfín de oportunidades de emprendimientos que pueden ayudar en los aspectos socioeconómicos y ambientales de nuestra sociedad. Distintas investigaciones apuntan a que las personas que nacen con discapacidad visual o la desarrollan a temprana edad suelen presentar un sentido más preciso de la audición, sobre todo al momento de reconocer objetos en movimiento que se encuentren a su alrededor. En Colombia, una iniciativa llamada Ruta Sonora hace uso de este importante sentido que acerca a la comunidad invidente a disfrutar de la naturaleza. Avistamiento de aves sin usar los ojos. Se trata de las llamadas rutas sonoras, una iniciativa pionera en Colombia que invita a las personas invidentes a disfrutar de las aves desde su sentido más desarrollado. Es una forma de avistar aves con nuestros oídos, es escuchar los diferentes sonidos que emiten las aves, es sentirlas, es de verdad que una forma diferente de uno poder ser partícipe de estos espacios, de estos avistamientos. Las rutas sonoras están inspiradas en Juan Pablo Culazo, un invidente uruguayo célebre por su capacidad para distinguir los trinos de más de 3.000 aves. Pero esta aventura requiere paciencia. Es común que al ir por primera vez en este sendero de avistamiento adaptado, no se logre reconocer a ningún ave. Antes de adentrarse en el bosque de niebla, los visitantes manipulan las réplicas de plástico de algunas especies para hacerse una idea de lo que van a escuchar. Visita tras visita, los participantes son capaces de identificar un colibrí, un gallito de roca o un gavilán. La disfruto de sus maravillosos sonidos, ¿no? De los que tienen, porque pues hay aves que tienen de más de 5 o 8 sonidos. Entonces aprender como a identificarlas por sus sonidos, no por uno solo, sino por varios, o sea, es de aprender a desarrollar ese sentido. El proyecto corre a cargo de la ONG Asociación Río Cali, quien decidió aprovechar la riqueza de Colombia, el país con mayor diversidad de aves en el mundo. Según el Instituto Humboldt, cuenta con unas 1.900 especies de pájaros registradas y es una potencia global en avistamiento. Esta es una industria sostenible que hemos querido aprovechar para la conservación. Por eso la CBC escuchó con muy buen agrado esta idea de la Asociación Río Cali de crear primero la Colombia Bird Fair y ahora de crear una ruta exclusiva, la primera en Sudamérica, para público con discapacidad visual que ahora puede aprovechar y disfrutar de las aves, no con los colores como lo hacemos la mayoría de la población, sino a través del escucho, del oído. De acuerdo con la ONG Asociación Río Cali, existen más de 10 caminos como este en los alrededores de la ciudad.
Los eventos sucedidos hace 2 años en China, durante el periodo más complicado de la pandemia, se reviven durante la ola de contagios por coronavirus que enfrenta el gobierno asiático desde inicios de este año. Tras medidas drásticas como el confinamiento abrupto de millones de personas, hoy ciudades como Hong Kong se permiten regresar a la normalidad. Hong Kong comenzará a relajar en abril algunas de las estrictas medidas que mantiene en vigor contra la COVID, tales como el veto de vuelos procedentes de 9 países y acortará la cuarentena de los viajeros internacionales que lleguen a la ciudad. La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, dio a conocer este lunes que Hong Kong ya ha superado un pico grave de casos y calificó de obsoleta la prohibición de vuelos procedentes de países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Francia. Al margen, las medidas de distanciamiento social en vigor se flexibilizarán gradualmente desde el 21 de abril, con lo que reabrirán gimnasios, instalaciones deportivas y museos, mientras que las escuelas locales reanudarán las clases presenciales a partir del 19 de ese mes. La severidad de las medidas tomadas por las autoridades hongkonesas para hacer frente a la última oleada de casos provocó que cientos de residentes abandonasen o se planteasen dejar la ciudad, pero el éxodo empeoró significativamente después de que las autoridades intensificaran las restricciones el pasado enero, con más de 110,000 salidas de la ciudad en los meses de febrero y marzo. Hasta la fecha, Hong Kong ha detectado más de 1 millón de casos positivos de COVID, de los cuales el 97% se registró durante esta última oleada, desatada en enero, durante la cual se ha llegado a contabilizar más de 50,000 casos diarios, según las autoridades. Gastritis es un término general que denomina a un grupo de padecimientos que provocan inflamación estomacal. Puede ser desencadenado por el uso frecuente de medicamentos o beber alcohol en exceso. Esta enfermedad puede ocurrir súbitamente o tomar su tiempo en desarrollarse. En algunos casos produce úlceras y provocan un riesgo latente de contraer cáncer de estómago. A continuación, algunas recomendaciones en torno a este padecimiento. Buen día, yo soy el doctor Josué Francisco Ramírez Lugo, encargado del servicio de gastroenterología del Hospital Civil Juan y Menchaca. Y hoy voy a comentarles acerca de la gastritis. El término gastritis lo utilizamos para referir inflamación en el estómago. Desde el punto de vista médico, nosotros utilizamos el término dispepsia. Y los síntomas de la dispepsia pueden ser dolor, ardor en la boca del estómago o en la parte alta del abdomen, incomodidad al consumir los alimentos, ya sea sensación de disconfort o llenez, que también lo llamamos como plenitud postprandial. Siempre puede haber factores precipitantes que nos lleven a tener inflamación en el estómago, tales como nuestros hábitos, que puede ser el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, malos hábitos de alimentación, consumo de alimentos irritantes, así como otros factores, ya sea como enfermedades, consumo de medicamentos, principalmente analgésicos, antidepresivos, glucocorticoides, suplementos vitamínicos, nos pueden generar irritación, inflamación en el estómago que nos provoquen síntomas. El tratamiento va en relación a los cuidados de la dieta y de los hábitos, comer en los horarios, no hacer periodos de ayuno, evitar los irritantes y tratar de identificar cuál fue el factor desencadenante, en este caso, la persistencia del dolor a pesar de tratamientos o cuidados. Los datos de alarma como anemia, pérdida de peso, algún antecedente familiar de cáncer, sangrado, vómito, nos hacen necesarios tener que hacer una evaluación, en este caso endoscópica, que nos permite identificar algún otro factor que puede estar asociado a esta enfermedad. El tratamiento principalmente va en relación a medicamentos que ayudan a disminuir la acidez del estómago. Es importante saber que es una enfermedad que se puede controlar, más la curación
como tal depende mucho de la continuidad de los hábitos y de los factores que se hayan identificado para el control de los síntomas de esta enfermedad. Y que no hay que automedicarse. En caso de tener síntomas es importante tener una evaluación de un médico que esté capacitado para identificar si hay algún dato de riesgo de alarma, dirigir el tratamiento adecuado para que el paciente pueda tener la mejoría que espera. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó a través de su publicación anual los niveles de pobreza y pobreza extrema alcanzados durante la pandemia como uno de los más altos en las últimas décadas. Un panorama de desigualdad y falta de empleo, sobre todo para las mujeres, que ha dejado la crisis sanitaria por COVID-19. Por su parte, un informe de Amnistía Internacional presenta sus conclusiones. La desigualdad estructural y el bajo gasto en protección social y salud pública dispararon la letalidad de la COVID-19 en América Latina y convirtieron a la región en el epicentro de la crisis sanitaria, según el último informe de Amnistía Internacional. Habla Erika Guevara, directora regional de la ONG. La conclusión de este informe es precisamente eso, que las crisis preexistentes, la falta de infraestructura, de inversión pública, la falta de priorizar el ejercicio fundamental del derecho a la salud durante décadas generó una tierra fértil para que la pandemia de COVID-19 pues llegara y afectara de manera desproporcional a los países de América Latina y el Caribe. El estudio desarrollado por Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales analiza la inversión de gasto público en salud y las claves para entender por qué América Latina se ha convertido, con 56.4 millones de casos y 1.2 millones de muertes, en la más afectada del mundo por el virus en términos sanitarios y económicos. Con solo el 8.4% de la población mundial, la región ha padecido el 28% del total mundial de muertes a causa de la COVID-19, siendo los países con más desigualdad y menos gasto público en salud y protección social los que más sufrieron. En ninguno de los países de la región, por ejemplo, se invierte el mínimo básico que establece la Organización Panamericana de la Salud en términos de inversión del Producto Interno Bruto, que tiene que ser el 6% como mínimo. Chile, que es el segundo país que mayor invierte, solo llega al 4.7%, por ejemplo. Esta es la principal conclusión del informe Desigual y Letal, 5 claves para recuperarse de la crisis de derechos humanos que desató la pandemia en América Latina, que agrega que la violación del derecho a la salud no se da por azar, sino por decisiones de autoridades del Estado. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.